Ya estamos ahí, hermanos, 1 Corintios capítulo 2, y solamente vamos a leer los primeros 5 versículos. Así que les voy a pedir que nos pongamos ahí de pie y podamos leerlo de manera unida. Y después de esta lectura, voy a pedir que me acompañen en oración para pedirle a Dios la guía y la dirección con su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 5, dice juntos: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Oramos al Señor. Tome su lugar y oramos. Señor soberano, Dios de los ejércitos, Padre de toda bondad y de toda gracia, a ti, Señor, elevamos esta oración, rogando tu guía y tu dirección, tu iluminación con tu Espíritu Santo, para que la palabra, Señor, que salga de mis labios, sea únicamente tu palabra, oh Dios. Eterno Dios, prepara nuestros corazones, que nuestros corazones se dispongan a ser receptivos para poder recibir tu palabra con amor, porque es verdad, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que en cada uno de nosotros dispongas la humildad, Señor, para poder recibir tu palabra de esa manera, y que tu Espíritu Santo nos ministre para poder, Señor, entender, abrazar tu palabra y ser llamados, oh Dios, a la obediencia. Permítenos escuchar lo que en esta tarde tienes para con cada uno de nosotros. Que tu Espíritu nos ayude, Señor, a honrarte con toda nuestra manera de vivir y vivir tu palabra, Señor, hoy y para siempre. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, quiero compartir con ustedes este tema que hemos ya manejado cerca del mes de la Biblia, el estar ocupados en el verdadero Evangelio. Ese es nuestro tema general. Y el domingo pasado vieron con nuestro hermano Juan Carlos la necesidad de entender el Evangelio, ¿verdad? Y ese domingo pasado compartió no solamente la necesidad que tiene el hombre, el creyente, de entender el Evangelio, y también las implicaciones, incluidos los tiempos de prueba, los tiempos de dificultad, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, pastor, pero es que eso ya lo sé, ya lo he conocido, ya lo he escuchado. Pero quiero decir algo importante, hermano y hermana, que no solamente tenemos que entender el Evangelio para poder compartirlo, porque el mundo cristiano, mire, en el mundo cristiano, algunos, y no es que la mayoría, o me atrevo a decir que todos en el mundo cristiano, tenemos una idea extraña de que el Evangelio es solamente y exclusivamente para ¿quiénes? Para los no creyentes. Y esto está muy lejos de la realidad, hermanos. Esto no es solamente para el no creyente. Tenemos que reconocer nuestra necesidad, hermanos y hermanas, debido a nuestra condición que tenemos, nuestra condición de salud. Hoy en día, muchos de nosotros estamos debilitados en la salud espiritual. Y por lo tanto, muchas iglesias están también enfermas espiritualmente. Y volver a ser sanos y gozar también de una buena salud espiritual ya es hoy una necesidad. Por eso el tema de hoy es la necesidad de volver al verdadero Evangelio. Ese es el tema de esta mañana. Miren, una iglesia va a ser sana al grado que el pastor, los pastores, sus maestros, los ancianos de iglesia, sean capaces, fíjese bien, de llevar el Evangelio a la vida de los demás, de las personas, en 3 maneras: de una manera correcta, de una manera eficaz y de una manera amplia. Es decir, la iglesia va a ser sana y va a sanar al grado y en medida de que los pastores, los maestros
los ancianos de iglesia, podamos llevar el Evangelio a los demás de una manera correcta, de una manera eficaz y de una manera amplia. ¿Sí? Es más, una iglesia también va a ser sana en medida que sus integrantes, los miembros de la iglesia, tengan una comprensión no solamente personal, sino profunda de las Sagradas Escrituras, de lo que es el Evangelio. Y también una iglesia va a sanar en medida de que los miembros de la iglesia aprecien el Evangelio, el verdadero Evangelio, de tal manera que se pueda manifestar a través de toda su manera de ¿qué? De vivir. Sí, hermanos, por ahí decían que si la iglesia no tiene hábito de oración, si la iglesia no tiene hábito de ayuno, si la iglesia no tiene hábito del estudio de la palabra, no es porque no quieran, no es porque no tengan el tiempo, es porque los pastores, ancianos y maestros no estamos dando ejemplo de qué, hermanos, de tiempos de oración, de hábitos de oración, de un estilo de vida de oración, porque no estamos dando ejemplo de qué, hermanos, de tiempos de ayuno, de estudio de la palabra. Y esto es importante, hermanos, porque si hacemos nosotros todo esto, llevar el Evangelio de manera correcta, eficaz y amplia, apreciar el Evangelio, el verdadero Evangelio, de manera profunda, y también tener esa comprensión de manera profunda, entonces, hermanos, haciendo todo esto como una prioridad de nuestra vida, en nuestra vida de vivir, estaremos entonces funcionalmente centrados en lo que es el verdadero Evangelio. ¿Por qué tenemos muchas debilidades hoy en día? Porque somos muy adeptos a escuchar otras voces que no debemos estar escuchando, que nos atraen, o que nos debilitan, o que nos afligen, y no lo que es el verdadero Evangelio, porque no tenemos un estilo de vida de oración. Por tanto, hermanos, tenemos que entender que es muy importante conectarnos con Dios, siempre, estar en comunión con Dios. Y hay dos grupos que yo quiero compartir ahorita: lo que son las verdades del Evangelio y lo que es el comportamiento del verdadero Evangelio. Quiero que usted por un momento se imagine 3 círculos, pero no separados, juntos, como un diagrama, exactamente. En el centro, el primer círculo en el centro, ¿sí? Y ahí va a estar lo que está mejor representado como el verdadero Evangelio, según un texto bíblico. Pero yo quiero preguntarle a usted, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para usted? ¿Qué es el Evangelio? Porque tenemos que estar de acuerdo. ¿Qué es el Evangelio? Y lo vimos hace un rato en el estudio. ¿Qué es el Evangelio? Y tiene que ver con la gracia. ¿Qué es el Evangelio? No está más que mejor representado en la primera carta de los Corintios, lo que hemos tenido ahorita, capítulo 15, versículo 3. Véalo ahí en su Biblia. Primera de Corintios 15, versículo 3. Y usted va a darse cuenta que Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y está diciendo que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Y esta frase, tan simple y tan sencilla, hace que tengamos esta realidad de nuestro pecado. Es decir, la realidad hay una, es una sola. ¿Somos qué? Pecadores. Pero también tenemos una necesidad. La paga del pecado es muerte. Es decir, es necesario el castigo divino. Pero hay algo muy importante y maravilloso como resultado. Que después de esto, hermanos y hermanas, y a pesar de esto, Dios mismo nos da una maravillosa provisión, que es la salvación. Es decir, son buenas nuevas. Ese es el Evangelio, hermanos.
Por tanto, Pablo está hablando de eso, de buenas nuevas aún para aquellos que siguen ¿qué? Pecando, que somos pecadores. Y esto es un asunto de primera importancia y por tanto tiene que ser una prioridad en nuestro diario vivir. ¿Sí, hermanos? Ahora, esa tiene que ser nuestra predicación. Tiene que ser nuestra misión al compartir la palabra de Dios. Quiero que ustedes vean conmigo lo que escribió Pablo, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice Pablo, así que, ¿y qué dice? Hermanos, es decir, el evangelio no es solamente para el gentil, no es solamente para el no creyente. El evangelio ¿para quién es primeramente? Para nosotros, los creyentes. Y dice, cuando fui a vosotros para anunciaros ¿qué? El testimonio de quién? De Dios. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Y qué se propuso Pablo? Dice, no sabe otra cosa más que a quién, a Jesucristo y a este crucificado. Y dice el versículo 13, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, ¿y qué? Y temor. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado así en las circunstancias que nos pasan? Con mucho, ¿qué dice? Temor, ¿qué más? Debilidad, ¿y qué? Y temblor. Y esto porque escuchamos voces que no debemos escuchar. Hacemos caso a esas voces, pero no hacemos caso a lo que dice el verdadero como evangelio. ¿Sí, hermanos? Y podemos comparar lo que hemos dicho con este texto. Y nos va a llevar al segundo círculo. Primeramente dijimos el primer círculo que era. El primer círculo, ¿cuál era? El evangelio, el verdadero evangelio. El siguiente círculo está en las verdades del evangelio. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto, mis amados y hermanos? Que estas son enseñanzas doctrinales, de manera precisa, de manera concreta, que van a ser útiles. ¿Sabe para qué? Para renovarnos en la mente, en nuestros pensamientos, y que esos pensamientos sean formados más y más por la verdad del evangelio. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 10 y 11. ¿Qué dice, hermanos? Aquí una enseñanza que Pablo dice a Timoteo. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Timoteo 1, del 10 y el 11. ¿Qué dice, hermanos? Dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la santa doctrina. ¿Era qué? Primera de Timoteo 10, 1, del 10 al 11. ¿Sí? Sí. ¿Los dos versículos están ahí? Sí. Según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ok. Mis amados hermanos, estas verdades del evangelio van a ser útiles ¿para qué? Para renovar nuestra mente, para que nuestro pensamiento sea formado más y más por la verdad del evangelio. Hay algunos de nosotros que todo lo que escribe Pablo a Timoteo, podamos decir, no, yo no, por lo menos uno o dos cosas. Dice, hermano, otra vez, versículo 10. ¿A quiénes son? Para los Fornicarios. ¿Qué más? sodomitas, ¿Qué más? Secuestradores. ¿Qué más? mentirosos y perjuros. ¿Hay alguien aquí? Levante la mano. ¿Quién no ha mentido? Gracias a Dios. Porque si levantaba la mano diciendo ya mintió. Hermanos, para todos es el evangelio. Y tenemos que renovar nuestra mente, nuestro pensamiento. Y algo quiero compartirle. Mire que Pablo no solamente a Timoteo, no solamente a la iglesia de Corinto, sino que también a la iglesia de Roma, él compartió el evangelio de una manera tan específica, hermanos, que nos dice, Romanos 5, versículo 1, por favor. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Fíjese bien este texto y subráyelo si usted lo desea así, por favor. Y dice, por tanto, habiendo sido como
Justificados, ¿por qué? por la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. Hay un resultado. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios. Pero hay un medio. ¿Por medio de quién? De nuestro ¿qué? Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Mis amados hermanos, nuestra paz para con Dios no es el Evangelio, es un resultado. Es una verdad del Evangelio. Y si entendemos esta verdad del Evangelio, hermanos, entonces es parte de que estamos ya conformando nuestra mente, nuestros pensamientos a ese glorioso Evangelio. ¿Sí, hermanos? Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice, hermanos? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, por consiguiente, no hay que ninguna que condenación para quienes, para los que están, otra vez dice, en Cristo que Jesús. Yo espero que usted esté subrayando lo importante de cada texto que hemos dicho. En Romanos 5 dijimos, sí, justificados por la fe, sí, habiendo sido justificados por ello, tenemos sí paz para con Dios, pero hay un medio, ¿qué es? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dicen, no hay ninguna condenación, está bien. Para los que están en quién? En Cristo Jesús. ¿Sí, mis amados hermanos? Ahora, mis amados hermanos, quiero seguir con Romanos, capítulo 8, pero ahora verso 32. ¿Qué dice? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará tiempo con él todas las cosas? Dice, entonces, el que no escatimó, no eximió ni a quién, ni a su qué, a su propio Hijo. Gaby, si en el kinder te dijeran que otro pequeño hizo mal, ¿entregarías a Elías para que pagara por él? No, ¿verdad? Ni nosotros como padres. Pero el Señor Dios eterno y soberano no escatimó ni a su propio ¿quién? Hijo. Y dice, sino que lo entregó ¿por quién? Por todos nosotros. Y hay una pregunta. Entonces, ¿cómo no nos concederá también qué? Todas las cosas. Pero algo se nos está olvidando. Tenemos debilidades, tenemos temores y temblamos por las circunstancias que nos puedan pasar. Y el enemigo, circunstancias, nos pueden estar afligiendo, nos pueden estar entristeciendo, y puede ser crisis económica, puede ser la misma salud, puede ser problemas familiares, muchísimas cosas. Pero somos más adeptos a escuchar esas voces que escuchar el verdadero Evangelio. Fíjese bien lo que dice. ¿Cómo no nos concederá también? ¿Qué dice? Se nos olvidó. Otra vez, fíjese bien lo que dice. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos concederá también que con Él todas las cosas? Aquel que permanece en quién, en Él, ¿en quién es? En Cristo Jesús. Si observamos estas palabras, también y con Él, están hablando de algo que crece en el Evangelio. Cuando la gente ve esa conexión, esa comunión con Dios, mis amados hermanos, entre esta verdad del Evangelio mismo, diciendo, el que no eximió, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, esta verdad del Evangelio es una provisión, hermanos y hermanas, donde vemos la misericordia de Dios. Dios extendiendo su misericordia. Y ahora lo hace Dios para concedernos todo lo que necesitamos para algo muy importante que es nuestra santificación, nuestra vida de santidad. ¿Qué dice el versículo 28 y 29 de Romanos 8, 32? Versos 28 y 29. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que Conforme a su propósito son llamados. son llamados. Es decir, que el Evangelio va a funcionar, hermanos, de manera que usted y yo seremos fortalecidos si ponemos y permanecemos en quién, en Él.
Si nosotros recordamos que somos ¿qué? Justificados por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y eso nos va a traer ¿cómo? Paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Usted va a escuchar esas voces. Mira tu familia, mira tu vida espiritual, mira todo eso. Pero si usted recuerda que aún siendo pecador, porque somos pecadores, que aún siendo esa persona quizás no digna del Señor, Dios en Cristo Jesús le declara como quién, como justo ante quién, ante el Padre. No va a escuchar esa voz que le quiera afligir, que le va a entristecer. Hablando, mis amados hermanos, de problemas familiares, usted tendrá paz para con Dios. Hablando de crisis económica, usted tendrá paz ¿para quién? Para con Dios. Hablando de enfermedad, ¿tendrá qué? Paz para con Dios. Porque aún siendo pecador, miren, a veces se presta a esto, a decir, híjole, es que me pasa esto, paso una crisis, paso problemas, paso enfermedad. Es porque te alejaste de Dios. Es porque esto. Y empezamos a juzgar y señalar. Y no es así, hermanos. Lo que pasamos es para que la gloria de Dios se manifieste a través de quién? De nosotros. Y demos testimonio de que aún en estas circunstancias tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. De la misma manera, Dios dijo a una mujer que era adúltera: mujer, ¿quién te condena? Tampoco yo te condeno. Ve y no peques más. Para aquel que está en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación. Recuerda eso. Sí, seguimos siendo pecadores, pero nuestro Dios es tan amoroso que dice: yo no te condeno tampoco, porque estás en mí, en Cristo Jesús, permaneces en mí. Y es una verdad del Evangelio. Y siguiente, mis amados hermanos, aquel que no eximió ni a su propio Hijo, aún siendo pecadores, y por esa causa Dios entregó ¿a quién? A su Hijo, al único, con un propósito, para que tengamos vida eterna. Y si Él entregó a su único Hijo, lo que estemos pasando, crisis económica, que dijimos, problemas familiares, enfermedades, dice, ¿cómo no nos considera también con Él todas ¿qué? Las cosas? De manera, mis amados hermanos, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que ¿qué? Aman a Dios. O diría yo, a los que amamos a Dios. Usted ama a Dios, ¿verdad? ¿Sí? A los que conforme a su propósito ¿qué? Son llamados. Usted y yo somos llamados para un propósito. Y es reflejar la imagen y carácter de Dios en Cristo Jesús. Si nosotros hacemos esto, vamos a seguir siendo fortalecidos de esa confianza diaria que Dios tiene para nosotros a través de su provisión. Y ahora, mis amados hermanos, el Evangelio no solamente va a ser para formar nuestros pensamientos o reformarlos o renovarlos. Hay también consecuencias, hermanos, del Evangelio para nuestra conducta. Dijimos entonces, el Evangelio verdadero está en el centro, el círculo del centro, ¿sí? Esto, si yo tengo en mente y como centro el verdadero Evangelio, eso me va a llevar a que yo pueda conocer las verdades ¿de qué? Del Evangelio, y no las verdades que me estén diciendo que yo estoy escuchando por afuera, ¿sí? Fíjense bien lo que dice el siguiente versículo en Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5. Ya vimos el 3. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, e hicimos esta comparación. Y dice el versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana ¿qué? Sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y de ¿qué? Y de poder. Es decir, no fue Pablo, no fue el hombre, no explicó palabras humanas, ¿sí? Sino que demostró ¿qué? El poder del Espíritu de Dios. Y versículo 5 dice, para que vuestra fe, ¿qué dice? No esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder ¿de quién? De Dios. Entonces, mis amados hermanos,
El Evangelio no solamente es para renovar nuestras mentes, sino también para informar nuestra conducta, o a nuestra conducta. Vemos el centro del Evangelio, eso nos va a llevar a conocer realmente las verdades del Evangelio. Y conociendo yo las verdades del Evangelio, el siguiente círculo que es, ¿me va a ayudar a qué? A comportarme conforme a qué? Conforme al verdadero ¿qué? Evangelio. Mire, déjeme decirle, hermano, ¿qué clase de fe quiere vivir usted? ¿Qué clase de fe quiere vivir? Hablamos hace un rato de la fe histórica, la que nos inculcan desde pequeños. Hablamos de la fe intelectual. Yo ya conozco todo. Yo ya sé todo. Pero pastor, si yo leo la Biblia, ya la leí 3 veces. Hablamos de la fe temporal. La palabra puede venir a nuestro corazón y caer en pedregal. Pero llegan las dificultades y ¿qué pasa? Olvidamos, ¿verdad? Así que mis amados hermanos, la palabra de Dios nos da muchos ejemplos de cómo personas viven el Evangelio, vivieron el Evangelio, el verdadero Evangelio. Gálatas 2:14. Recuerda que Pablo era un hombre que se llamó Saulo y él era perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo. Pero Dios permite cegarlo para que dejara de mirar su conducta errada y comenzara a mirar ¿a quién? A Cristo. Y comenzara a seguirlo. Y por tanto, en una ocasión, aquí Pablo nos describe que él reprendió ¿a quién? ¿Quién dice Gálatas 2:14? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gracias, hermano. Es decir, lo tomo para mí. Si yo como pastor le estoy diciendo que viva conforme al verdadero Evangelio, pero yo no estoy viviendo conforme al verdadero Evangelio, ¿cree que tenga algo de impacto eso en ustedes? Claro que no, hermanos. ¿Por qué tú siendo pastor, siendo cristiano, les pides esto y esto si no estás viviendo conforme a qué? Al Evangelio. Es decir, aquí Pablo está reprendiendo a Pedro porque no estaba andando con rectitud en cuanto a la verdad de quién? Del Evangelio. ¿Sí, hermanos? Ahora, Filipenses 1:27. Pablo, en este versículo, podemos darnos cuenta que está haciendo un llamado a los creyentes. Es un llamado con urgencia. Filipenses 1, verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausencia, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, en resumen, Pablo está diciendo, compórtense, vivan de una manera digna, de acuerdo al Evangelio de quién? De Cristo. El ejemplo que tenemos. Mis amados hermanos, una de las maneras en que el Evangelio tiene que impactar y funcionar en cada uno de nosotros es precisamente eso. Teniendo a nuestro centro el verdadero como Evangelio, conociendo que las verdades de ese Evangelio, escuchando esas verdades del Evangelio, no aquellas voces que estamos escuchando que nos afligen, nos entristecen, sino las verdades del Evangelio. Entonces eso me va a llevar ¿a qué? A tener comportamientos específicos que pueda también yo honrar y reflejar la imagen, el carácter santo ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Y para eso, para que yo conozca, para que yo ponga en centro el verdadero Evangelio, para que yo conozca las verdades y me pueda comportar como tal, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer, hermanos?
Necesito volver a las Escrituras, porque muchas veces las Escrituras no están siendo parte de mi modelo de vivir. Debemos tener temor de Dios. Sí, exactamente. Si debemos de tener un temor, es un temor de qué, de reverencia. ¿Ante quién? Ante Dios. Les preguntaba yo hace un momento, ¿qué clase de fe quiere tener? ¿Qué clase de fe quiere vivir? Pero hoy pregunto y corrijo, ¿qué clase de fe está viviendo hoy? ¿Acaso está viviendo una fe histórica? ¿Está viviendo una clase de fe temporal? ¿O realmente usted está viviendo la clase de fe salvadora? Aquella fe que está puesta solamente ¿en quién? En Cristo Jesús como Salvador, como Sanador. Mis amados hermanos, cuando Pablo está suplicando a los corintios que huyan de esto, de inmoralidad sexual, de fornicación, de todo lo que hemos escuchado en un momento, él está rogando de una manera específica y recordando lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículos 18 al 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es qué? Es templo del Espíritu Santo y está en vosotros? ¿Qué más dice? El cual tenéis y es de quién? De Dios. O sea, no es nuestro cuerpo. ¿Es de quién? Es de Dios. Porque por precio, y a precio de sangre, Dios nos ha comprado en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios. ¿En dónde? En nuestro cuerpo. De tal modo, mis amados hermanos, que si yo tengo problema familiar, que si yo tengo crisis económica o tengo enfermedad, yo empiece a recordar las verdades del Evangelio. ¿Cuáles son esas verdades, hermanas y hermanos? ¿Cuáles son esas verdades que debo de recordar? Si paso crisis económica, ¿qué debo de recordar como el Evangelio? Porque deben ser buenas nuevas. ¿Cuáles son esas verdades? Dios puede suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas. ¿Dios suplirá qué? Todas Todas las cosas. ¿Qué? conforme a sus riquezas en gloria. Todas las cosas que nos falten conforme a qué? A sus riquezas en qué? En gloria. Y ahora fíjense bien. Buscar qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Y más adelante o antes dice que Dios sabe de que tenemos necesidad de todas esas cosas. Así que, mis amados hermanos, esa es una verdad del Evangelio de Jesucristo. Si yo paso problema familiar, ¿qué dice la Escritura? Y eso es lo fuerte que voy a mencionar. Aunque mi padre y mi madre, con todo ¿qué? Jehová me... Mis amados hermanos, si paso enfermedad, ¿cuál es la verdad del Evangelio? Que tengo que escuchar. Yo soy tu sanador. Yo soy Dios tu sanador. Así es. Isaías 53. ¿Qué dice? Por sus llagas fuimos ¿qué? Curados. Pero nosotros ¿qué hacemos, hermanos? Con el Evangelio escuchamos las cosas que queremos escuchar. Despreciamos la gracia, la menospreciamos. Nos damos cuenta que también estamos humillando a Cristo, seguirlo azotando, seguirlo zarandeando. Y como dije aquella vez, Jesús cómo actúa, pero guarda silencio. Y Él sigue siendo ¿qué? Fiel. Ahora, mis amados hermanos, quiero terminar con esto. Es muy difícil quizás, porque una de las debilidades del ser humano, el escuchar cosas que no hemos escuchado, si son por consejos familiares, si son por conflictos familiares,
empezamos a señalar, a juzgar o a generar resentimientos en el corazón y no somos capaces de perdonar o de pedir perdón. Pero Dios en la Escritura también nos llama al perdón. A seguir el ejemplo de ¿quién? De Jesucristo. Efesios 4:32. Perdonándonos los unos a los otros. Cuando también dice a los esposos que amen a sus esposas, lo hace haciéndonos esta exhortación directamente con el Evangelio. Tratarlas como vaso más frágil, obedecer al marido, sujetarse en dependencia. Y cuando llama a los Corintios, en el capítulo 9, a mostrar una generosidad, también nos recuerda de una manera específica acerca de esa generosidad de Dios en el Evangelio. Quiero preguntarle a usted, ¿cuál fue la generosidad de Dios en el Evangelio? Lo vimos. ¿Cómo? ¿Cuál fue esa generosidad de Dios? No escatimó, no eximió y lo entregó por todos que nosotros los que merecíamos la muerte, y Él la tomó. Mis amados hermanos, ¿por qué tenemos que recordar que hay una necesidad urgente de volver a las Escrituras? Hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos que pueden darnos y mostrarnos cómo debe ser un comportamiento cristiano. Y tiene que ser basado en las Escrituras. Volver a las Escrituras. Porque todo comportamiento de un cristiano, de todo cristiano, debe emanar ¿de qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué es? Nuestra regla de fe. ¿Y de qué? Y de práctica. Es decir, todo lo que practiquemos y lo que creamos, tiene que estar fundado ¿en qué? En las Escrituras. Yo no puedo creer y practicar otra cosa que esté fuera de la palabra de Dios. Por eso todo comportamiento de todo cristiano tiene que emanar ¿de qué? De la palabra, de las Escrituras. Por eso dice Proverbios, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque en el que mana la vida. Si queremos tener una vida que agrade a Dios, tenemos que guardar nuestro corazón de todo engaño. Esas voces que solemos escuchar, a las que somos adeptos muchos de escuchar, y le comparto rápidamente, será hace unos días, ¿no? Ustedes saben que estamos enfermos, decía mi esposa, y con ese temor, yo no sé, o sí sé, o no sé, creo que sí, o creo que no es COVID, no sabemos. Y puede venir el temor, el temblor, la preocupación. Pero ¿qué, hermanos? ¿En quién hemos creído? ¿En quién? En Jesucristo. ¿Qué nos ha dicho Jesucristo? En Mateo, capítulo 28. Yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, en la crisis económica, en los conflictos familiares y en la enfermedad. Dice Éxodo 15:26, dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que en Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Él es nuestro ¿qué? Sanador. Pero nos manda obedecer. Es un mandato que hay que seguir. Y sí, ya no es por obras, pero las obras van a ser un resultado. Porque la fe sin obras es ¿qué? Es muerte. ¿Un resultado de qué? De un corazón obediente. Recuerde lo que dijimos en el estudio. La ley de Dios la ha puesto ahora Cristo en tablas de qué? De nuestros corazones. Los corazones que muchas veces los hacemos nosotros mismos de piedra, pero ya no son de piedra. Y no pido un corazón de carne, hermanos.
Porque muchas veces he escuchado una oración cuando oramos por la confesión de pecados. Danos un corazón de carne. Si usted pide un corazón de carne, va a seguir viviendo la carne. Pide un corazón como espiritual, que le ayude el Espíritu Santo a honrar en toda su manera de vivir aquí a Dios. Ahora, mis amados hermanos, decíamos hace un momento que a veces las cosas y que la iglesia va a ser sana en medida de ¿qué? De que los pastores, los maestros, compartamos el Evangelio, lo llevemos de una manera correcta, de una manera como eficaz y amplia. Mis amados hermanos, muchos quizás, y yo no sé si en ustedes sea, espero que no, estamos tan anhelantes de escuchar palabras positivas, palabras bonitas. Quizás yo no tengo la adicción, hermanos, que hay quienes tienen la retórica, estudian y hablan bonito, pero hermanos, yo lo que deseo solamente es compartir el verdadero Evangelio, y lo deseo reflejar como Cristo me ha enseñado y modeló. Y sí, somos imperfectos y tenemos muchas fallas, pero el Señor mismo nos va a ayudar con su Espíritu Santo ¿a qué? A honrarlo mientras nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. En un momento le doy la palabra, hermano, un segundo. Un pastor verdadero, mis amados hermanos, va a demostrar de una manera clara y cierta que tiene comunión ¿con quién? Con su Señor. Y para que las personas, los miembros de la iglesia, tengan presente el Evangelio en su pensamiento al mirar cuál es su conducta y su comportamiento. El centro es el verdadero Evangelio, conociendo las verdades y comportándose como ¿qué? Como Cristo, de una manera específica. Y termino para dar la palabra a mi hermano. Así que, mis amados hermanos, el verdadero Evangelio se va a hacer funcional y centrar en el individuo, en el creyente cristiano, en su hogar y por lo tanto en la iglesia para sanarla. ¿Amén, hermanos? Hermana, adelante. Sí, es que usted ahorita está hablando que el pastor tiene que ser así, que los ancianos, pero creo que nosotros como cristianos tenemos que ser igual. O sea, si no damos ejemplo de nuestra vida, entonces nadie va a querer vivir el Evangelio, porque si no lo vivimos nosotros, ¿cómo queremos que otros lo vivan? Así es. Entonces no es solamente el pastor, los ancianos, somos nosotros que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Amén. Y tenemos que darles el lugar como lo que Él es. Él es quien es, el Rey de Reyes. Y tenemos que valorar la gracia. Yo lo decía porque simplemente tenemos que tener el ejemplo. Empezamos por uno mismo también, pero incluye a los demás también. Y amados hermanos, la salvación es personal, ¿sí? Y yo quiero decirles, invitarles con esto, hermanos. Hay una necesidad. Yo no sé si ustedes, ¿usted considera y reconoce que tiene una debilidad en su salud espiritual? Yo sí. Usted está bien. Yo estoy enfermo espiritualmente y físicamente también ahorita. Espiritualmente estoy enfermo. ¿Sus hogares cómo están? ¿Están sanos espiritualmente? Tenemos esa necesidad. ¿La iglesia cómo está? ¿Está bien? ¿La misión Vida Nueva cómo está? Tenemos que reconocer que tenemos la necesidad de sanidad espiritual. Y para ello tenemos que volver al verdadero Evangelio. Y comenzando por valorar la gracia. Tan solo esto tan sencillo, mis amados hermanos, que hemos escuchado. Que Dios mismo no eximió, no escatimó, hermanos. Y nosotros es lo que hacemos a veces. Escatimamos tiempo. ¿Qué escatimamos? Recursos. Pero el Señor no escatimó ni a su propio Hijo. Y lo entregó por todos, y voy a decir cambiar la palabra quizás. Lo entregó por todos nosotros pecadores. Y todavía añade el Señor en la Escritura, dice, ¿cómo no nos dará con Él y en Él todas las cosas? Así que, hermano y hermano, ¿quiere tener usted paz para con Dios? Amén. ¿Quiere seguirse sintiendo no condenada, sino ahora estando en Cristo Jesús permanentemente? Amén. ¿Qué clase de fe quiere vivir?
Yo quiero vivir esa fe que solamente en Cristo Jesús, la Salvadora. Me va a traer ¿qué? Sanidad espiritual y por lo tanto física también. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que las personas puedan decirme, yo escucaré la voz de Dios que me dice, soy tu sanador. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar a nuestro Dios. Y para eso, mis amados hermanos, hoy cantamos un canto importante, un himno importante. Tenemos que acudir a la fuente del agua de la vida, a la fuente de la vida eterna. Hoy le voy a pedir que incline su rostro y quizás usted se sienta de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a la circunstancia que esté pasando, pueda sentirse débil, debilitado, con temor, quizás con temblor. Pero su fe no debe de estar fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el poder de su palabra. Así como Cristo le dijo a Pedro, ven, y tan solo con el poder de su palabra, también Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Ciertamente se distrajo y comenzó a hundirse, pero aún así el Señor mostró su misericordia, extendió su mano y lo volvió a la barca. Cuando volvió a la barca, todos gozaron, después de una tempestad, de la paz que solamente puede dar nuestro Dios. Señor y soberano Padre, queremos agradecerte por tu palabra, oh Dios, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, y porque en esta hora nos has recordado, Señor, que este llamado es a nosotros. El escuchar, el entender el Evangelio verdadero, no es solamente para el no creyente, sino principalmente para nosotros como hijos tuyos. Recordando, Señor, que Pablo anunció tu testimonio, Señor, y no fue solamente, Padre Santo, hablar palabras de sabiduría humana, porque él mismo, Señor, comparte que se propuso no saber otra cosa más que a Jesucristo, aquel que entregó su vida en la cruz, aquel que tomó nuestro lugar. Recordando, Señor, que tú como ese Padre eterno no escatimaste, sino que enviaste a tu Hijo unigénito. Y hoy, Padre eterno, queremos rogarte en el nombre de Jesús, que tome nuestro corazón, que tome nuestra voluntad, oh Dios, y que nos ayudes con tu Espíritu Divino, eterno Dios, a valorar tu gracia, y que dejemos, Señor, de escuchar palabras, Señor, que no son verdades, sino que recordemos que hay una verdad central, y es tu verdadero Evangelio, que aunque somos pecadores y merecíamos la muerte, Señor, tú has muerto por nosotros en Cristo. Has entregado, Señor, tu vida por nosotros y nos has dado la vida eterna. Por tanto, lo que pasemos, Señor, en esta tierra, Señor, tú tienes el control de todo. Eterno Dios, hoy nos dices que tú eres el Dios de paz, que ante el conflicto familiar, Señor, o entre relaciones, Padre eterno, tú nos das esa paz y guarda nuestras mentes, nuestros pensamientos y lo haces en Cristo Jesús para darnos esa paz que sobrepasa nuestra mente limitada. Que ante la crisis económica, oh Dios, tú eres nuestro proveedor. Y eterno Dios, en la enfermedad, eres nuestro sanador. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, rogamos que no solamente conozcamos tu verdad, sino que la compartamos a través de una vida de testimonio como lo hizo Pablo, y que demos, Señor, a conocer el poder tuyo, Señor, pese a las circunstancias que pasemos. Hoy, Padre, entregamos nuestro corazón para que lo tomes tú, Señor, y nos ayudes, Señor, a sanar espiritualmente y físicamente. Sabemos que tienes el poder para hacerlo, y por eso a ti, Señor, acudimos, a la fuente de la vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a volver a cantar este himno, hermanos, que es el 531, para confirmar este mensaje. Fuente de la vida eterna.
Si usted está cansado, cansada, agobiada, recuerde que Dios le ama no por lo que ha hecho o dejado de hacer. Dios le ama a pesar de lo que ha hecho. Y le ama a causa de lo que Cristo ha hecho. Es la fuente de la vida eterna. Amén. Amén, hermanos. Tome su lugar.